Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo en nombre del Señor Jesús y gracias al Rey de Gloria por darnos una nueva oportunidad de compartir y oír su bendita palabra. Les saludo a todos, los ancianos, las damas, los caballeros, los niños, los adolescentes. Mi saludo especial, que el Señor les bendiga a ustedes en todos los roles de su vida. Bueno, vamos a aprovechar muy bien el tiempo para compartir algunos textos de la palabra de Dios. Les recuerdo que en esta ocasión vamos a continuar con un tema. El tema es la responsabilidad espiritual con los hijos. Vamos a ver la parte 2. Les recuerdo que la vez anterior, la vez pasada, vimos la responsabilidad espiritual parte 1, que estamos haciendo un paralelo entre los dos hijos de Adán y Eva, Caín y Set, que fue el que reemplazó a Abel. Entonces, la vez anterior vimos cómo hizo el rol espiritual, cómo cumplió el rol espiritual Caín, el rol espiritual con sus hijos como padre. Y nos dimos cuenta que Caín fue un buen padre en el sentido material. Y no solamente Caín, el hijo y el nieto de Caín y el bisnieto, etc. Ellos fueron personas muy trabajadoras, muy echadas para adelante, muy visionarios, pero espiritualmente no hicieron la tarea. ¿Eso por qué? Porque hay muchos padres modernos que son muy responsables con la comida, con la ropa, con las cosas, pero lastimosamente no estamos siendo muy responsables con el rol espiritual de papá y de mamá. Entonces vamos a ver en esta ocasión la segunda parte y vamos a centrarnos en la vida de Set, el otro hijo, y vamos a mirar cómo este hombre y cómo esta generación sí cumplieron el rol espiritual con sus hijos. Vamos entonces a ponerle Biblia y vamos a leer Génesis capítulo número 4, versículo 25 y 26. Dice en el nombre del Señor Jesús: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos, con S. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, creo que estos últimos dos versículos que leímos del capítulo 4 de Génesis realmente debieran pertenecer a la historia o al capítulo 5, conectados íntimamente con lo que viene en el capítulo 5, estos dos versos. Eso ténganlo en cuenta porque vamos a desarrollar es lo que dice el capítulo 5. ¿Qué pasó? ¿Qué cuenta la historia? Dice la Biblia en el texto que leímos en el 26 que Adán tuvo a Set y Set tuvo a Enos. Y dice, cuando viene este nieto de Adán, cuando viene Enos y su hijo, dice entonces. Es decir, cuando nace esta generación del hijo de Set, ¿qué pasa entonces? Es cuando empiezan los hombres, los habitantes, a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué dice ese entonces? Recuerde que está haciendo una comparación con lo que habló el capítulo número 4, y les recuerdo que el capítulo 4 habla de Caín y la genealogía y los hijos de Caín. Por allá en la genealogía de Caín no se menciona por ninguna parte el nombre de Dios. No tienen en cuenta a Dios. Entonces, como diciendo, allá en esa generación tenían dinero, tenían trabajo, echaban para adelante, eran muy pilos, eran muy visionarios, pero se olvidaron de Dios, no invocaban a Dios. En cambio, cuando se habla que le nació el hijo a Set, cuando nació Enos, dice, ahí fue cuando empezaron los hombres, hablando de esta línea genealógica, a invocar el nombre de Dios. Es decir, Enos hizo un excelente trabajo espiritual como padre con su hijo Enos. Invocar el nombre de Dios tiene que ver, además de un nombre específicamente, además del tetragrama, el hecho de invocar el nombre. Por ejemplo, si alguien que no me distingue a mí me ve por allá por la calle y necesita decirme algo, de pronto me llama, ¡hey, señor! O me hacen, como me quieran llamar, me dan un grito, pero no, como no conocen mi nombre, no me pueden llamar específicamente a mí. Y no conocen mi nombre porque no hay buena comunicación, no hay intimidad, no hay cercanía. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la Biblia habla
Cuando la palabra de Dios habla de que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios, no solamente era decir el nombre, sino que esta generación de hijos que iban naciendo, sus papás hacían la tarea y estos hijos estaban cerca a Dios. Estos hijos conocían a Dios. Esta generación de hijos que nacían, sus papás se preocupaban por la comunicación con Dios, por la relación íntima con Dios. Esta generación podríamos decir que era una generación de personas del nombre. Le enseñaban la doctrina, le enseñaban las cosas de Dios a sus hijos. Por eso podemos decir, hermanos, que estos padres de esta generación, que Set hizo una gran tarea como padre al enseñar a su hijo Enós el conocimiento de las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Mientras que la generación de Caín no conocían a Dios, no estaban cerca a Dios, no se relacionaban como Dios. Por allá en la generación de Caín hay algunos nombres que en su significado tiene la palabra Dios, pero de manera general. Así como cuando alguien dice, sí, yo creo en Dios, pero hay otra persona que dice, el nombre de Dios es Jesús y yo lo amo y Dios se manifestó en carne. Es decir, conoce, tiene conocimiento, temor de Dios y vive para Dios. Esta es la generación que se levantó porque hubo un padre, una madre, hubo unos padres que hicieron la tarea y cumplieron la responsabilidad espiritual. Quiero entonces, como les decía, leerles un poco de la genealogía de Set por esta línea. Entonces vamos a mirar el capítulo 5, vamos a mirar los dos primeros textos. Génesis 5, 1 y 2. Dice de la siguiente manera. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Este capítulo 5 es un capítulo muy bonito. Porque si ustedes se dan cuenta, en este capítulo 5 es como un nuevo comienzo, como un nuevo amanecer para la raza humana. Venimos del capítulo 4 donde Caín mata a Abel y donde su generación empiezan a progresar pero sin Dios, lejos de Dios. Venimos del capítulo 3 donde ¿qué se narra? Donde se narra la desobediencia del hombre, la caída del hombre, el pecado. Venimos de tragedias, de muerte, de pecado, de maldición, de lejanía de Dios. El capítulo 5 es un capítulo de un nuevo amanecer. Si ustedes dan cuenta, dice, este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vea que se está volviendo a hablar como de la creación, como que el hombre se había alejado de Dios por el lado de Caín. Caín mató a Abel, Adán pecó, pero como que Dios retoma otra vez, Dios no quiere abandonar al hombre y le dice, Dios le da una nueva oportunidad al hombre, una esperanza. Ya hay promesa, ya hay una profecía del Mesías, etc. Entonces en este capítulo 5 como que Dios quiere pasar la página, como que olvidémonos que Caín mató a Abel, olvidémonos de tanta tragedia y vamos a darle una oportunidad al hombre, a la raza humana, y parece que narrará otra vez desde la creación, pero corrigiendo lo que se hizo mal, pero acomodando las cosas que hizo mal Caín, que hizo mal Adán. Y como ahora hay un nuevo personaje que es Set, el hijo que reemplazó a Abel, como que Dios dice, vea, este era lo que yo quería que se hiciera desde el principio. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo el día que fueron creados. Entonces, hermanos, en ese nuevo amanecer, en esa nueva oportunidad que Dios le da a la raza humana, diría yo, cuando estudiamos el capítulo 5, ahí no se nombra a Caín. Parece como que en el registro bíblico quedó una separación marcada entre los hijos de Dios, entre la línea de Set, entre los que conocen a Dios, entre los que viven para Dios, entre los que invocan a Dios y los que no. Porque en este capítulo 5 se empieza a hablar de Set solamente y su descendencia. Caín ya quedó atrás, Caín quedó apartado, alejado de Dios y su descendencia. ¿Qué quisiera que de pronto sacáramos como una lección de aquí? Resulta que cada hogar, cada pareja que se casa, de pronto si alguien recién casado me está escuchando, alguna pareja que todavía no tiene hijos o alguna pareja de novios que pronto se van a casar, o aún
parejas de esposos sin hijos o con hijos. Yo quiero decirles algo. Cada pareja nueva que se hace es una nueva oportunidad. Es un nuevo amanecer, es un nuevo comienzo. Dios nos da la oportunidad, nos dio la oportunidad a mi esposa y a mí de formar un nuevo hogar. Es verdad que mis papás cometieron muchos errores y no los voy a culpar ni a juzgar. Ellos no crecieron, no tuvieron el conocimiento de Dios que yo tengo hoy. Gloria a Dios, porque cuando yo me hice padre, ya había conocido los caminos de Dios, ya había conocido el evangelio. Gracias a mi Rey bendito, que mi esposa, cuando me casé con ella, era una mujer cristiana. Entonces, yo tuve una nueva oportunidad, pero no solamente yo, quiero decirles algo. Toda nueva pareja, todo nuevo hogar que inicia, realmente tiene una nueva oportunidad de construir una nueva historia. Porque encontramos muchas historias tristes de dolor, de tragedia, de que mi papá me golpeaba, de que mi mamá me abandonó cuando era niña, de que me hicieron aquello, me hicieron esto, hijos resentidos, hijos que culpan a sus padres porque no pudieron estudiar. Se ve de todo. ¿Qué quiero decirles? Estimada familia, estimado padre, estimada madre. Quiero decirles que cada familia es una nueva oportunidad que Dios le da, así como en este capítulo 5 es un nuevo amanecer. Cada que yo veo una nueva pareja, realmente es una nueva ilusión. Me gusta, me encanta cuando veo un matrimonio joven. Yo digo, ahí va a empezar un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad hasta para Dios, de nuevos servidores. Una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de tener un hogar ejemplar, de corregir lo que nuestros antepasados de pronto no hicieron tan bien. Una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, pero me temo que las personas cuando se casan no se percatan, no se dan cuenta de la gran oportunidad que Dios les está dando de empezar de nuevo. ¿Cómo va a tratar este nuevo esposo a su esposa? Bueno, tiene la nueva oportunidad de tratarlo bien. Si vio que su papá maltrataba a su mamá, este caballero tiene la oportunidad de mostrarle a sus hijos cómo se trata una dama. Cómo ser un buen padre si su papá no fue bueno, cómo ser una buena madre, cómo ser una buena esposa. Si de pronto ustedes vieron a sus papás peleándose o divorciándose o separándose, o veía cómo su mamá le contestaba, le faltaba el respeto a su papá. Cada matrimonio tiene la oportunidad de un nuevo comienzo, hermana, para que usted no le falte respeto a su esposo, por favor. Entonces, eso es lo que nos muestra el capítulo 5, como que pasó tanta tragedia y hay un nuevo comienzo. Le invito para que en su casa se empiece a escribir, en su familia se empiece a escribir el capítulo 5 del Génesis de su matrimonio, del Génesis de su hogar. Inicie de nuevo, dejemos a un lado, dejemos atrás, tratemos de pasar por alto la tragedia del pasado, los errores del hermano, del papá, del abuelo, lo que pasó, y empecemos a vivir una nueva vida cerca de Dios, una nueva vida para Dios como Dios manda. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo esta genealogía. Vamos a seguir leyendo lo que la Biblia habla del capítulo 5, lo que cuenta, porque cuenta muchísimas cosas. Vamos a leer unos pocos textos, por supuesto, de lo que sigue hablando de este nuevo amanecer, de esta nueva descendencia de Set. Vamos a Génesis 5, capítulo 3. Vamos a leer del 3 en adelante. Quiero que le presten mucha atención y traten de descubrir qué se repite constantemente en los textos que le voy a leer. Hay una constante. Entonces, ayúdenme a descubrir esta constante. Dice 5:3 de Génesis. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas.
No sé si encontraron algo que se repetía constantemente en cada generación, en la de Adán, en la de Set, en la de Enos, y si siguen leyendo se va a repetir en la Cainán. Es más, le invito para que en casa con tiempo, acá por no hacer una enseñanza tan larga, no lo leo. En su casa le hace con tiempo todo el capítulo 5, que es toda la genealogía, y siempre se repite una constante. ¿Qué es lo que se repite? Que me llamó la atención, que la Biblia se tomó el trabajo. Y hermanos, cuando uno encuentra cosas en la Biblia como estas tan repetitivas, estos datos que nos están dando es por algo. Se tomó el trabajo del escritor bíblico, y Dios así lo quiso, de partirle la vida en dos a todos los personajes de esta línea. Si usted da cuenta, dice, fulano de tal, Adán, vivió tantos años, y cuenta los años hasta cuando engendró a su primer hijo. En este nuevo comienzo del capítulo 5, por supuesto. Entonces dice que Adán tenía 130 años y engendró a Set. ¿Por qué la Biblia nos da ese dato y parte la vida en dos? Es más, y dice, después de que engendró a Set, fueron sus días 800 años. Nos da el dato, Adán, antes de ser padre hasta cuando fue padre. Y ahí parte, dice tantos años, y después de ser padre vivió tantos años. Lo mismo lo hace con Set. Dice, Set vivió 105 años y engendró a Enos. 105 años Set sin ser padre. Cuando es padre dice, bueno, aquí pasa una raya, aquí parte la vida de Enos en dos, antes de ser padre y después de ser padre. Dice, y siendo padre vivió tantos años. Lo mismo dice Cainán, que es el hijo de Enos. Vivió 90 años y engendró un hijo, hasta ahí. Y después vivió 815 años, creo que fue. ¿Qué sucede? La Biblia muestra que cuando un hombre, o una mujer, por supuesto, se hace padre, se hace madre, adquiere este honor, este privilegio y esta responsabilidad, la Biblia muestra, podemos sacar una lección, que su vida se le parte en dos. Un antes de ser madre, estimada hermanita que me escucha, y después de ser madre. Antes de ser padre, estimado joven que me escucha, o estimado hermano o amigo, y después de ser padre. No es lo mismo vivir la vida. Creo que aquí está uno de los errores más grandes que está cometiendo la sociedad hoy en día. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que no queremos tomar la responsabilidad, el rol, la propiedad, la autoridad, diría yo. ¿De qué? De ser padre o de ser madre. Las mujeres se están haciendo madre, las jovencitas o los caballeros, ¿cierto? Y quieren seguir viviendo la vida como si no lo fueran. No entiende que la vida, cuando fue madre, hermana, amiga que me escucha, cuando usted se hizo madre, cuando usted dio a luz, estimado joven, cuando su niño nació, ¿cierto? A usted la vida se le parte en dos. No podemos seguir viviendo la vida como si fuésemos solteros, como si no estuviésemos casados, como si no fuésemos padres o madres. Creo que ese es uno de los errores más grandes que estamos cometiendo. Hay algunas mujeres que están embarazadas, ya son madres, y lo único que están esperando es el momento de dar a luz para ir y dejarle su hijo a alguien. Ojalá a las 24 horas, ojalá que duerman allá con ese niño. ¿Para qué? Para ella seguir su vida como antes de ser madre. Yo le quiero decir, ninguna persona que se haga padre o madre debe seguir o puede seguir su vida, o de pronto sí puede, pero no debe seguir su vida como antes de ser madre o padre. Tenemos que ser responsables, tomar ese rol, apropiarnos de este nuevo rol de padres, atender a este niño que Dios nos ha regalado. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La mujer está esperando salir del embarazo para volver su vida una rutina completamente igual, no quiere cambiar nada. Es más, algunos ven como que, este niño me dañó la vida. Hermanos, los niños, nuestros hijos no nos dañan la vida, nuestros hijos son regalos de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Los niños, nuestros hijos, son una bendición de Dios. Nuestros hijos es el regalo más grande que nos ha dado Dios después de la salvación. Es algo hermoso. Dios nos guarde que ningún hermano, ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer diga, si no fuera porque tuve ese hijo me dañó la carrera, ese hijo me dañó el empleo, ese hijo me dañó la empresa. No, nunca, jamás. Ese hijo es una bendición de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, queridos hermanos, una madre y un padre responsables en su rol espiritual necesitan hacer unos cambios en su vida cuando nace su hijo, cuando nace su hija. Necesita hacer unos cambios en sus rutinas. ¿Para qué? Para hacer el trabajo como Dios manda. ¿Para qué? Para cumplir nuestra responsabilidad espiritual. Para hacer las cosas bien. Para que digan que el nombre de Dios se sigue invocando en los labios de nuestros hijos. Para seguirle creando al Señor una familia, una descendencia para Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Debemos entonces, cuando nos hacemos padres, sacar tiempo para ellos. Debemos sacar tiempo para nuestros hijos. ¿Qué problema tenemos? Las parejas llevan una rutina de vida y a las carreras, ¿cierto? Muchos estudian, otros trabajan, algunos tienen 2 trabajos, tienen quehaceres, tienen muchas cosas que hacer. Se hacen padres, nadie los obliga, voluntariamente nos hacemos padres y Dios nos regala ese bebé, ese niño, esa niña. Y ellos deben entender que deben sacar tiempo ahora para los hijos. Y sacar tiempo para los hijos, por consecuencia, ¿qué quiere decir? Que van a tener que modificar alguna de sus rutinas de antes de ser padre. Si alguien iba a correr 2 horas, ahora va a tener que ir a correr 1 hora y dedicarle 1 hora al bebé. Si antes usted sacaba para ver películas todos los sábados o los domingos en una hora que no era culto a ver televisión, ahora hay un niño y una niña, va a tener que jugar con ellos, enseñarles las cosas de Dios, compartir, cuidar, etc. Entonces no pretendamos cuando nos hacemos padres que nuestras rutinas y nuestras agendas y todo va a ser igual. Nada es igual. Los horarios de dormir cambian y es mejor que nos preparemos, que usted, querida hermana, no se estrese, no se enferme, no se queje. Pasa uno muchas noches en vela. Se acuesta a veces tarde, se levanta temprano, hermano, pero vale la pena. Estamos creando una descendencia para que siga invocando su nombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, tan pronto como nos hacemos padres, debemos empezar a ejercer este rol espiritual. Debemos empezar a orar por la vida espiritual de este bebé. Así sea un recién nacido, no espere que sea un adolescente para empezar a orar por la vida sentimental de su adolescente. No, si usted tiene un niño de 1 añito, de unos meses de nacido, de 2, de 4 años, empieza a orarle: Señor, guarda los sentimientos y las emociones de mi hijo. Señor, guía a mi niño. Señor, por favor, este niño es tuyo. Empieza a enseñarle desde niño. Nosotros tendemos a pensar: es que es muy pequeño, no entiende. Sí entienden, hermano. Si entienden, empiece a alabar a Dios, así tenga unos mesecitos, 1 añito, que ese niño, que ese bebé, escuche a su mamá alabar a Dios, escuche a su papá alabar a Dios. ¿Qué va a hacer el niño? Va a aprender a alabar a Dios desde la niñez. Y cuando vea, con los niños tenemos una gran ventaja. ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo se saben, por ejemplo, Los Pollitos, la canción Los Pollitos? Los pollitos dicen pío, pío, pío. ¿Por qué no la sabemos casi todos? Porque la aprendimos ¿cuándo? Cuando niños. Si aprovechamos toda esta edad de los 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, esos primeros años, y le llenamos la cabeza a los niños de cosas sanas, de himnos cristianos, de versículos, de textos bíblicos, de testimonios, de experiencias, nunca jamás se le va a olvidar a estos niños esos versículos. Nunca, pero nunca se le va a olvidar esos testimonios, esas enseñanzas, esas canciones cristianas. Pero ¿qué sucede? Los padres no tienen tiempo para los hijos. No entienden que la vida, cuando se hicieron padres, se le partió en 2 para bien. Para bien, bendito el nombre del Señor. Los primeros que nos tenemos que ganar nosotros como cristianos son nuestros hijos. No, hermano, está bien ganar a todos los que podamos, pero nuestros hijos tenemos que asegurarlos, entre otras cosas, porque Dios nos regala la oportunidad, nos los entrega en blanco. Mire, nosotros podemos ser cristianos, pero nuestros hijos no nacen cristianos. Ellos se hacen cristianos. Y para que nuestros hijos se hagan cristianos, tienen que hacer el proceso que dice la Biblia, como todo el mundo: oír la palabra, para que puedan creer la palabra y luego obedecer la palabra. Y para que la escuchen, pues usted como papá y mamá debe enseñarle la palabra. Vea, hermanos, ojalá, le voy a dar un consejo. Ojalá usted no delegue la responsabilidad espiritual
con sus hijos, a nadie se la delegue. Se lo repito, ojalá usted no delegue la responsabilidad espiritual que tiene con sus hijos a nadie. No se la encargue al pastor, a la abuela, al maestro de escuela dominical. Gracias a Dios por la abuelita, por la tía, por el abuelo, por el maestro de escuela dominical, por el pastor, por el hermano. Gracias a Dios que ellos nos ayudan. Pero la responsabilidad es mía con mis hijos como papá. Hermana, la responsabilidad es suya. Por favor, no la delegue. Ese es el trabajo más grande que tenemos. Aparte de todo lo que hacemos, formar espiritualmente a nuestros hijos. Enséñale a ese niño a orar. ¿Quién debe enseñarle al niño a orar? Usted. ¿Quién está con el niño cuando se va a acostar? Se supone que el papá o la mamá debe enseñarle. Cuando se levanta, el papá, la mamita. Cuando comen, el papito enseñarle a orar por los alimentos. Cuando le compra ropa, que enséñele papá y mamá, mire, gracias a Dios que me dio la salud, que nos dio el dinero, que nos... Dele gracias a Dios. Y cuando llegue la ropita a la casa, esa noche en el devocional, que el niño le dé gracias a Dios por la ropa, por los zapatos, por el alimento. Enséñele, por favor. No delegue eso en otro. Enséñele a su niño a memorizar la Biblia. Claro, memorícela usted con él. Enséñele a adorar a Dios, enséñele a servir a Dios, enséñele que aparte la ofrenda y los diezmos para Dios, dígale, papito, mire, le va a regalar esto, aparte algo para Dios, y que él mismo lo aparte y él mismo lo lleve al lugar o lo ponga en el lugar donde ustedes ponen las ofrendas, los diezmos. Enséñeselo, por favor, enséñeselo. Por el bien suyo, por el bien de su niño, Dios le agradará a este hogar, será un hijo que invoca el nombre de Dios, otro de la descendencia de los hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, quería decirles ya para ir como concluyendo, que el Señor Jesús, precisamente cuando usted lee en los evangelios la genealogía, vino de esta descendencia. Dice que hijo de Adán, dice que hijo de Set, porque es que Set es ese tipo de padres que enseña el conocimiento de Dios a sus hijos, que enseña a invocar el nombre de Dios a sus hijos. Hay algunos muchachitos que crecen en la iglesia y uno les va a decir que le explique la omnicidad y no entienden. ¿Por qué? No solamente es el pastor, es el papá, es la mamá. Si crecieron ahí, hizo falta un papá, una mamá que le explicara, que le enseñara. Entonces, cuando uno lee los evangelios, Jesús viene humanamente hablando de esta genealogía de padres que hacen la tarea espiritual con sus hijos. Recuerde, estimado padre, estimada madre, que el tiempo no regresa. Un día sus hijos se van a ir de la casa, o un día usted como papá y su mamá y yo nos vamos a ir de la tierra. Así que aproveche mientras los tenga en casa. Aproveche esos hijos, no importa la edad que tenga, aproveche y enséñelos. Enséñele las cosas de Dios. Enséñele muchas cosas, pero que no falten las cosas de Dios. Hay algo muy bonito cuando uno lee la Biblia. En la vida de los patriarcas, cuando un patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, iban a morir, hay algo que me llama mucho la atención. Ellos llamaban a sus hijos. Y llamaban a sus hijos para entregarles su más grande y valiosa herencia, que era la bendición espiritual. Ellos llamaban a sus hijos y la Biblia dice que ellos los bendecían y le daban unas palabras de parte de Dios y le daban una bendición. Ellos les dejaban camellos, o les dejaban casa, les dejaban de pronto dinero, ¿cierto? Oro o plata. Pero hay algo que ellos les dejaban que nosotros le tenemos que dejar. La bendición de Dios, el conocimiento de Dios, bendecir a nuestros hijos, enseñarlos. Claro, ellos lo bendecían antes de morir, pero era cultivando, cosechando lo que habían cultivado desde la niñez. Amén. Qué bueno que su hijo y mi hijo, estimado hermano, ya para terminar, pueda decir como dijo el salmista, el Salmo 16, versículo 5, dice, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia. Que mi hijo diga, la más grande herencia que me dejó mi papá es el conocimiento de los caminos de Dios. Que mi hijo diga, lo más grande que me dejó mi papá es el conocimiento del Señor Jesús, del nombre de Dios. Yo le doy muchas, pero muchas gracias a Dios casi todos los días. Cuando oramos en la noche, le digo, Señor, gracias porque nos llenaste con el poder del Espíritu Santo. Y es para mí un motivo de alegría grande, muy grande, que mi esposa llena del poder del Espíritu Santo.
que a mí el Señor me llenó con el Espíritu Santo, que a mi hija que tiene 12 años el Señor la llenó con el Espíritu Santo y es bautizada en el nombre del Señor Jesús, que mi hijo menor que tiene 10 años ya el Señor lo llenó con el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces yo cuando oro en las noches, yo le digo, Señor, gracias porque somos una familia llena del poder del Espíritu Santo. Eso no tiene precio, hermanos. Yo quisiera dejarle a mi hijo un carro, una casa, quiero darle educación, mucho estudio, quisiera dejarle economía, lo que pueda. Pero si hay algo que yo le puedo dar, y no solamente yo, todo padre cristiano, si hay algo que le puede dar a sus hijos que está a su alcance, hermano, es la enseñanza espiritual. Muchas padres y madres cristianas se quejan y me dicen, pastor, pues yo quisiera ayudar a mi hijo, pero no tengo plata. Pero tiene a Dios, que es el dueño del oro y la plata, hermana. Dios mío, que el Señor nos ayude. Tenemos lo más grande y precioso que es nuestro Dios. Esa es la mayor herencia que le debemos entregar a nuestros hijos. Que su hijo pueda decir como el salmista, Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia. Que nuestros hijos digan, la mayor herencia que nos dejó nuestros padres, aparte de todo lo material que le dejemos, es la salvación. Es el conocimiento de su palabra, de la doctrina, del nombre, del bautizo en el nombre del Señor Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, ánimo de adelante. Vamos a cumplir nuestra responsabilidad espiritual con nuestros hijos. Vamos a hacer la tarea por el bien de todos. Hermanos, si su hijo, yo cuando veo a esos muchachos que ya están casados de 25, de 30 años, y veo a sus papás tan tranquilos, los que hicieron bien la tarea, al ver a sus hijos en el Evangelio, al ver que ya la siguiente generación son cristianos y llegan los nietos, ¿cierto? Y sus papás siguen, y estos hijos siguen haciendo la tarea con los nietos. Entonces, hermano y hermana, si usted hace su responsabilidad espiritual, usted mismo en su vejez, hermanita y hermanito, va a disfrutar de ver la bendición de Dios en sus hijos y en sus nietos. Así que Dios les bendiga y vamos a hacer la tarea. Vamos a orar. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por usted, mamita. De pronto alguna madre soltera, cabeza de hogar, que siente que le toca duro, que siente que sus hijos como que se le quieren salir de las manos. Hermana, madre soltera, cabeza de hogar, vamos a orar, que Dios le ayude, le dé la sabiduría, pero por favor, hermanita, usted va a ser responsable. Usted va a sacar tiempo para hacer el devocional con sus hijos. Usted va a leerle la Biblia, va a memorizarse con ellos unos textos. Oye, hermana, vamos a orar por todos los hogares de la iglesia, los padres, las madres, por los niños. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. Bendito el nombre del Señor. Oremos todos. Soberano Señor Jesús. Señor, yo he compartido tu santa y bendita palabra. Te pido, amado Dios de la gloria, por favor, que ayudes a cada madre soltera, cabeza de hogar, a cada hermano, a cada padre, a cada madre, Señor. Danos la sabiduría. Señor, que podamos interiorizar este mensaje, que tomemos conciencia y responsabilidad de este rol espiritual, que no andemos delegando la formación espiritual de nuestros hijos en los abuelos, en los vecinos, en todo el mundo, que todos tomemos parte, Señor. Te pedimos por estos muchachos, adolescentes, los jóvenes, los niños. Toca, Señor, su corazón. Te pido que uses a cada papá, a cada mamá, que sea obediente, Señor, a esta palabra y vaya a hacer su trabajo. Te pido que lo respaldes, que cuando ellos enseñen tu palabra, tú les des la autoridad espiritual. Señor, que cuando ellos allá en casa empiecen a adorarte con sus niños, tú derrames el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Y tu Santo Espíritu se mueva allá en esa casa, en esa oración, en esa alabanza, en esa adoración. Te lo pido. Por favor, pongo los hogares de la iglesia de Ipú Palmeras y de todo aquel que vaya a escuchar este mensaje. Lo pongo en tus manos, Señor. Ayúdanos con nuestros hijos. Si hay algún hijo, una hija que su mamá siente, su papá siente, que ya se está perdiendo, Señor, te pido misericordia y con tu poder y con tus lazos de amor lo atraiga. Hay poder en tu nombre, Señor. Guarda nuestros hogares. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.